¿Así es? Más, ok. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde usted se encuentre. Ya estamos transmitiendo desde esta bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y para todo este bello planeta llamado Tierra. Recuerde que donde tenga por ahí usted un celular, una compu, una laptop, cualquier cosita de este tipo, nos podrá sintonizar. A lo mejor usted está en África y desde ya nos está viendo, o está en China, no sé dónde se encuentre, pero un saludote hasta donde usted esté por allá. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar sobre la miscelánea fiscal. A lo mejor le suena a usted muy rimbombante la palabra, a lo mejor desconocemos muchas cosas de este concepto, pero a medida que vaya pasando el programa vamos a empezar a desmenuzarlo. Y sin más preámbulo, quiero decirle que tenemos con nosotros el día de hoy de invitada a... Hola, muy buenas tardes. No, tu nombre. Mi nombre primero. Soy la abogada Estercita. Esther Jorge Martínez. Claro. Bienvenida nuevamente. Hace mucho que no nos visitabas, Estercita. Así es. Mucho tiempo. Nos da mucho gusto que estés nuevamente acá en Pulso Nocturno, en TV Jalisco. Y vamos a iniciar el día de hoy con el programa que se titula, como lo acabamos de decir hace un momentito. Así es. El programa del día de hoy es miscelánea fiscal y sus efectos en la fiscalización. Eso. Fíjense que eso que acabas de comentar y sus efectos. Caray, ahí creo que vamos a tener ciertos problemas. Sí. Pero antes de iniciar, queremos primeramente comentarles a ustedes algunos conceptos de este tema, porque a veces los desconocemos. Por ejemplo, ¿usted sabe qué es una persona moral? ¿Qué es una persona física? Pues algunos no sabemos. Por eso está con nosotros el día de hoy la licenciada Estercita. Adelante, por favor. Ok, bueno, antes de empezar, José Luis, agradecerte la oportunidad de estar aquí en el programa. No es la primera vez, como siempre me gusta venir, muy agradecida de la invitación. Y bueno, efectivamente, el tema de la resolución miscelánea fiscal y los efectos en la fiscalización es un tema muy importante y trascendental, ya que todos estamos obligados a pagar impuestos, José Luis. Todas las empresas, ya sean pequeñitas, ya sean empresas medianas o empresas grandes, tenemos esa obligación fiscal. Tenemos la obligación de pagar impuestos, como bien lo dice el artículo 31, fracción cuarta, que es donde emana esa obligación que tenemos todos los contribuyentes por estar en el territorio mexicano y por obtener ingresos, ¿no? Entonces, bueno, queremos llevarlos, como dicen, de la mano para que ustedes puedan entender todo este tema fiscal. Bueno, lo que comentabas al principio de qué es una persona moral o una persona jurídica y qué es una persona física, sí es bien importante que podamos definir estos términos para que ustedes conozcan. Bueno, lo que es una persona moral o persona jurídica es la unión de dos o más personas que se reúnen para crear una empresa, una sociedad. Obviamente, esa sociedad depende del tipo de la sociedad que vayan a crear. Puede ser una sociedad, una SADCB, que es una sociedad anónima de capital variable, puede ser una SA, que es una sociedad anónima, o puede ser una sociedad de asociación en participación o diferente tipo de sociedad. Obviamente, esto va a depender del régimen fiscal que la persona tenga, de la actividad que tenga. Pero bueno, ese sería otro tema. Respecto a qué es una persona física, es una persona como nosotros, como José Luis, como yo, individuales efectivamente, que tenemos, por ejemplo, alguna profesión. Por ejemplo, en mi caso, soy contadora y soy abogada. Probablemente que me pida un cliente una factura por mis honorarios, le voy a emitir un recibo de honorarios. José Luis, por ejemplo, que también es profesionista, si algún cliente le pide una factura, él la podrá emitir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en este caso una persona tiene un negocio pequeño? Supongamos que tenga una ferretería, una tienda o un restaurancito, es una persona física porque no tiene una persona que sea su socio. Entonces también se consideraría persona física. Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que es una persona física y una moral, ¿por qué no nos dices qué son las pymes? Porque Perfecto. también fíjate que eso seguido lo escuchamos y no sabemos qué es una pyme y pues sabrá Dios. Pero hoy nos vas a sacar esas dudas, Claro que Estercita. sí. Claro que sí. Una pyme es una empresa pequeña.
Las empresas están catalogadas o clasificadas de acuerdo a sus ingresos, a sus empleados y a sus activos fijos. Una pyme es una pequeña empresa, como yo lo comentaba al inicio, probablemente una empresa que apenas está creándose, que probablemente los emprendedores que tengan un negocio de redes sociales, de marketing, que ya ahorita sabes que es un tema muy actualizado con todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, a lo mejor una persona que se dedica a eso. Probablemente puede ser una empresa también, aunque sea persona moral, pero que tenga a lo mejor de 1 a 5 trabajadores, que tenga pocos ingresos, que tenga 1 o 2 años que se hayan creado. Son esas pequeñas empresas que apenas están creciendo. Y ojo, aquí hay que identificar que son esas empresas que tienen pocos trabajadores, que su nivel de ingresos son pequeños y que también su infraestructura, como son los activos fijos, hablando activos fijos como vehículos, maquinaria o equipo de cómputo, ese tipo de activos fijos, pues son pequeños, ¿no? Prácticamente son las pequeñas empresas. Y a ver, ahorita que dices esas pequeñas empresas, esas medianas empresas, ¿qué papel juegan en la economía mexicana? O sea, ¿a qué grado están trabajando? Es decir, ¿son de suma importancia para la economía o no lo son? Ok, muy buena pregunta lo que tú comentas, José Luis. Efectivamente, la población, sobre todo vamos hablando de Jalisco, que es el estado en el que nos encontramos, prácticamente un 60% de empresas son pyme, son pequeñas empresas las cuales permiten que la economía vaya creciendo. Prácticamente son esos emprendedores, esas empresas pequeñas. Entonces realmente en población son un 60% las pymes, las que van aportando a la economía. Entonces quiere decir que estas pymes o pyme son las que concentran la mayor cantidad de personas activamente laborando. Exactamente. Me imagino. Así es. Sí, de hecho, bueno, si hacemos un análisis respecto a las empresas, como te comentaba anteriormente, en la ley del Seguro Social, inclusive en el registro del IMSS, cuando checas, por ejemplo, todo el tema de estadísticas, te das cuenta que el 60% a 70% de los patrones son personas pequeñas, que son las pymes, porque ellas contribuyen a esta economía. Obviamente nada más aquí hay que hacer mención que desafortunadamente de esas pymes, de esas pequeñas empresas, no todas están registradas en el SAT. Hay algunas que todavía están en la informalidad, hay que decirlo, que no todas están contribuyendo al gasto público como lo dice la Carta Magna. Sin embargo, bueno, es una obligación que tenemos los mexicanos de contribuir al gasto público con los impuestos, obviamente en medida de los ingresos que se vayan a percibir, respetando el principio de equidad. A ver, aquí hay otro tema interesante en lo que estamos conversando. Quisiera que nos definieras, por favor, el concepto resolución miscelánea fiscal, para que sepamos de qué se trata este asunto. Claro que sí. Bueno, quiero comentarles que cada año la autoridad, que es en este caso el Servicio de Administración Tributaria, denominado SAT, cada año emite una resolución miscelánea fiscal, la cual nos va dando esas reglas de cómo vamos a poder trabajar durante el ejercicio fiscal. La autoridad, por lo general, porque no siempre es así, cada año emite algunos cambios respecto al tema de fiscalización. En este caso, la resolución miscelánea fiscal es las reglas de operación, son como las reglas del juego, de cómo la autoridad va a revisarnos los impuestos. Entonces, prácticamente es esas reglas de cómo nos va a poder revisar el SAT. ¿Y las obligaciones también? Exactamente, las obligaciones fiscales, porque como todo mexicano, como todo contribuyente que esté registrado en el SAT, tiene derechos y obligaciones, pero más obligaciones fiscales, ¿no?, que tenemos que presentar dependiendo el régimen fiscal en el que nos encontremos. Muy bien. Oye, Esthercita, hablando de todo este tipo de… Yo sigo pegado en las minis, pequeñas, medianas empresas. Entonces, con lo que tú nos estás comentando, parece ser que ellas juegan un papel también bastante importante en el PIB. Es decir, ellos contribuyen con bastante con lo que ellos hacen.
Así es. con el crecimiento económico, porque sin ellas, pues si estamos hablando que son el 60 y tantos por ciento, pues quiero pensar que es bastante lo que ellos contribuyen. Así es. Sí, como lo comentas, el Producto Interno Bruto, que es un porcentaje que la autoridad va determinando cada año cuando se termina el ejercicio fiscal. Por lo general, ese porcentaje de inflación que saca la autoridad es respecto a varios puntos. Uno es, por ejemplo, la canasta básica, que es pues los productos de primera necesidad. También se consideran otros factores importantes, aparte pues de la población, qué porcentaje de toda la población que tenemos son hombres, son mujeres, qué porcentaje contribuyen a este gasto público. Y efectivamente, yo creo que estas pequeñas empresas son fundamentales, ya que esto contribuye a tener una mejor economía. Fíjate que todos esos datos que estamos poniendo sobre la mesa los tiene el INEGI. Así es. Todas estas estadísticas que estamos mencionando ahorita, si nos metemos por ahí, vamos a encontrar muchos números. Así es, muchas estadísticas. Hay muchas estadísticas. Pues, desde tu punto de vista, este año pasado, ¿tú cómo viste el tema económico con respecto al asunto del SAT? Perfecto. Bueno, aquí comentarles algo bien importante, lo que yo les decía en mi comentario anterior, es que cada año la autoridad va determinando un porcentaje de inflación. De hecho, el año pasado, que fue 2025, fue un porcentaje mayor. ¿Esto de qué dependió? Bueno, pues de varios factores, como les comentaba, pero también esto nos lleva a lo siguiente. Como hubo una inflación mayor el año pasado a los años anteriores, que superó ese porcentaje que la autoridad tiene, esto implicó el que se modificaran las tablas de impuestos. Cada año la autoridad publica unas tablas del impuesto sobre la renta para que los contribuyentes puedan determinar sus impuestos. Entonces, como el porcentaje de inflación superó, entonces se modificaron esas tablas. Por lo tanto, también se modificó el salario mínimo, que bueno, para efectos de cálculos de impuestos, algunos cálculos se consideraba como base el salario mínimo. Para efectos, ya de este año y del año anterior, ya no es el salario mínimo como el parámetro, es la UMA, la unidad de medida de actualización. Entonces, ¿qué quiere decir? Con este aumento que hubo en la inflación, se modificaron las tablas, aumentó el salario mínimo, y por ahí hay un proyecto que la autoridad tiene, que se supone que al 2030 ya hay muchas reformas. José Luis, tú has escuchado la reforma laboral, la reforma electoral, pero hablando un poquito ahorita que considero que es importante que mencionemos, es respecto a la reforma laboral, que se pretende que para el 2030 ya en este caso la carga horaria o los días de horarios pues ya nada más sean 40 horas, ¿no? Actualmente son 48 horas y lo que pretende la autoridad es que pues ya se reduzca a 40 horas. A ver, antes de seguirle, se me pasaba. Esos saluditos que no hemos mandado, claro. Por favor, allá, Hay que mandar saludos, sí, principalmente a todos mis conocidos, a mis amigos, familiares, a mi mamá, a mi novio, a todo el mundo. Aquí está su hija, señora. Aquí estamos. Pulso Nocturno. Pulso Nocturno, claro presenta. que sí. Fíjate que yo también tengo algunos saludos. A mi compañera de espacio, a Viridiana, así se llama también, Andrea Viridiana, le mandamos un saludote que nos está viendo seguramente. También a otra persona que nos ve de repente y nos dijo que hoy nos iba a estar viendo y escuchando hasta Lagos de Moreno. Muy bien, saludos. A Erika Ramírez. A los Mochis también les mandamos saludos. Claro que sí. A Guasave. A Culiacán, Jackie, que está por allá. A tanta gente, pues, sí, no queremos omitir lo demás, pero ¿algún otro saludito que Claro que por sí. ahí? Bueno, pues saludar a mis amigos, a mis colegas, a mis conocidos, a mi novio, como ya he comentado, y a todos los que nos escuchan, que tienen a bien escucharnos y sobre todo que tienen ese interés por conocer estos temas fiscales, que José Luis, pues a todo mundo nos debe de interesar, porque todo mundo tenemos que estar bien con el SAT. Es una regla ahora sí que no podemos evitar. Como dicen, todos vamos a morir en algún momento y todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Queramos o no, pues tenemos esa obligación. Es correcto.
Tenía algo en mente antes de que mandáramos los saludos, pero se me fue así rápido. No le hace, pero vamos a seguir con el tema. Aquí y quisiera preguntarte algo sobre si hubo algunos cambios, porque no necesariamente siempre, bueno, se me olvidó preguntarte de dónde se emite esa resolución fiscal de la miscelánea. Claro que sí. ¿Y dónde aparece? ¿Es cada año, cada mes, cada 6 meses o es anual? Ok, perfecto. Es una pregunta muy interesante porque la reforma, lo que es la resolución miscelánea fiscal es anual, aplica a un ejercicio fiscal. Y bueno, aquí comentarles que un ejercicio fiscal comprende de enero a diciembre de un año. Por decir algo, terminamos ahorita el ejercicio 2025, que correspondió a los meses de enero a diciembre. Entonces, cada año la autoridad publica esta resolución miscelánea fiscal. Por lo general la publica el 1 de enero del siguiente año. Pero quiero comentarles que en el caso de la reforma y la resolución miscelánea para 2026, la publicó el 28 de diciembre del 2025, que la verdad muchos abogados, contadores, pues decían, ¿será real o es como lo que comentan, ¿no? Que Día de los Inocentes, que muchos dicen que es broma, ¿no? Pero no, efectivamente la autoridad trabajó y en domingo, quiero decirles que esta resolución miscelánea fiscal la publicaron en domingo, el día 28 de diciembre del 2025. Entonces, bueno, contestando a la pregunta de José Luis, la resolución miscelánea fiscal se publica cada año y aplica para el ejercicio fiscal. Quiero comentarles que en esta resolución miscelánea fiscal, como les dije anteriormente, son las reglas del juego, ¿no? De cómo la autoridad nos va a fiscalizar. Pero cambian, por ejemplo, dentro de esta resolución miscelánea fiscal están numeradas, tienen numeritos. Entonces, por ejemplo, está la resolución miscelánea fiscal 2.1.1, ¿no? Y que nos habla de un tema. Le voy a explicar así brevemente, José Luis, para que nuestra audiencia sepa qué es una resolución miscelánea fiscal, porque hay muchos temas interesantes, pero me gustaría que la autoridad, y bueno, más bien los contribuyentes o los que nos están escuchando, sepan cómo viene, ¿no? Bueno, esta resolución miscelánea fiscal está estructurada. Viene, por ejemplo, lo que es la ley del impuesto sobre la renta, en este caso la ley del impuesto al valor agregado, viene el Código Fiscal de la Federación, viene la ley del IEPS, entonces son varias leyes, ¿no? Entonces, por decir algo, resolución miscelánea fiscal de ICR, ahí vienen los numeritos, por ejemplo 2.12 respecto a comprobantes fiscales y así, ¿no? Vienen por números. Pero bueno, más que decirles la estructura, me quiero enfocar ahorita en puntos torales, José Luis, porque creo que al final de cuentas, quien esté interesado en el tema puede googlear qué es una resolución miscelánea fiscal, su estructura, y no creo que no hay tema. A mí lo que me gustaría compartirles es como los puntos finos de la resolución miscelánea fiscal, porque a todos nos interesa o nos debería interesar, porque luego a veces escucho comentarios que dicen, no, pues a mí no me interesa, yo la verdad ni pago impuestos, pero malamente creemos que no pagamos impuestos, sin embargo lo hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú vas a la tienda de abarrotes y vas y compras pues la canasta básica, ¿no? Que huevo, que aceite, que leche, y pagas? Y tú dices, no pagué impuestos. Claro que no, sí pagamos impuestos porque el de la tiendita no te va a desglosar el IVA. Sin embargo, ya incluye el IVA, o sea, ya está implícito el IVA. Entonces, bueno, comentándoles respecto y volviendo al tema, José Luis, de los puntos torales que quisiera tratar, uno es el tema de la fiscalización. Ese es un tema bien importante, José Luis, y audiencia que nos escucha, ya que el tema de la fiscalización viene muy agresiva, sobre todo lo que es 2026. La autoridad lo que quiere es aumentar la recaudación, porque año con año la autoridad tiene una ley de ingresos, o sea, ellos un presupuesto. Ellos dicen, por ejemplo, para 2026 voy a recaudar 20 millones de pesos por este impuesto, ¿no? Y así, tienen ellos su presupuesto de los conceptos que van a recaudar y obviamente también de los gastos que tienen que hacer. Pero bueno, este tema de la fiscalización, José Luis,
les comentaba que viene agresivo porque la autoridad está revisando a esos contribuyentes, unos que, bueno, el primer punto sería los que tienen discrepancia fiscal. No sé si sepas, José Luis, qué es la discrepancia fiscal. No, a ver, explícanos. Ok, respecto a la discrepancia fiscal es cuando alguien gasta más de lo que está recibiendo. Me refiero a temas comprobables, por decir algo. Supongamos que José Luis trabaja en el gobierno y le pagan, un ejemplo, 30,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, pero José Luis está gastando 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque José Luis tiene tarjetas de crédito, porque José Luis paga en las tiendas de autoservicio y demás, ¿no? Entonces la autoridad dice, a ver, ¿por qué José Luis está declarando, o a mí me llega la información que José Luis gana 40,000 pesos, 30,000 pesos quedamos, ¿verdad? 30,000, sin embargo está gastando 50. Entonces es cuando la autoridad le llega esa información y en automático dice, aquí hay algo raro, ¿sí? Y les comento que hay algo raro que dice la autoridad, porque con todos estos cambios que han habido, la autoridad tiene unos sistemas muy robustos y sistemas muy inteligentes porque están utilizando la inteligencia artificial, José Luis, que ya ahorita todo se maneja con ese tema, ¿no? Bueno, entonces la autoridad tiene un sistema muy inteligente que en automático cuando nosotros compramos algo, en automático, y bueno, obviamente pedimos factura, en automático le llega a la autoridad, le llega, José Luis compró, por ejemplo, papelería. En automático le llega a la autoridad que compró papelería. Si José Luis, por decir algo, tuviera una empresa y factura, en automático le llega a la autoridad. Entonces, ¿qué tiene la autoridad? Tiene nuestros ingresos, cuánto facturamos, pero también la autoridad tiene nuestros egresos, cuánto estamos pagando. Entonces ahí es cuando la autoridad dice, no, pues entonces aquí tenemos un foco rojo porque no me cuadra la información, no le checa la información. Entonces, bueno, volviendo a este tema tan importante es los comprobantes fiscales digitales, que para efectos fiscales se llaman comprobantes fiscales digitales por internet, pero para efectos coloquiales, José Luis, se llama factura. Porque cuando vamos a un negocio, pues les decimos, emíteme mi factura, ¿no? O dame mi factura, no le decimos dame mi comprobante fiscal. Bueno, volviendo al tema de la fiscalización, José Luis, la autoridad lo que quiere es que esos comprobantes o que esas operaciones que se están realizando sean auténticas, sean reales, porque la autoridad ahorita está revisando el tema de la materialidad. ¿Qué es ese tema de la materialidad? Es que efectivamente se realice la operación y se compruebe, porque ahora sí, como dicen, la autoridad va a presumir que no fue una operación real si no le compruebas que fue real. Entonces ahora la autoridad nos está dejando la carga de la prueba a nosotros. Digo, ya viendo un tema como un poquito legal, la autoridad va a decir, a ver, tú contribuyente, compruébame que efectivamente realizaste la actividad. Entonces, aquí recomendación es que tengamos todos los elementos para poder acreditar dicha operación. Entonces, por decir algo, un ejemplo, si una empresa es una constructora y da servicios de construcción, a lo mejor que construye casas o hace planos arquitectónicos o alguna actividad similar, pues ¿cómo va a comprobar esa operación? Pues va a tener que tener sus contratos con los proveedores, va a tener que tener fotografías que efectivamente se realizó la operación y además de eso, los comprobantes de las facturas y los pagos. O sea, todo lo que podamos acreditar para que la autoridad no diga que es una operación inexistente o falsa. No sé si has escuchado a José Luis hablar sobre el tema de los EFOS o los EDOS, que son las operaciones simuladas. Fíjate que todo eso que nos estás comentando, pues realmente es algo complejo, que cada vez se va cerrando más para que esas personas evasoras ya no lo puedan realizar, todas esas operaciones ficticias, todo Exactamente. esto. Ahorita que comentabas todo esto, recordé en el sexenio de Andrés Manuel, cuando, no sé si recuerdes, cuando ya no hubo un tiempo que suspendieron la venta de gasolina. Sí, claro. Y todo el mundo andábamos buscando gasolina porque no nos vendían y no sé cuántas cosas. Bueno, cuando se vuelve a aperturar la venta de gasolina,
y empiezan a suministrar a las empresas que lo expenden en las gasolineras. Pues, por ejemplo, llegaba el cuate que, no sé, quien levanta el pedido, lo hacían digitalmente, y cuando lo tuvieron allá, cotejaron el mes anterior y el que seguía atrás con lo que estaba demandando en ese momento la gasolinera. Resulta que anteriormente pedía, un ejemplo, pedía 30,000 litros cada 15 días y aquí nos estaba pidiendo 60,000 litros. Entonces eso le brincó a Hacienda bastante. Dijo, a ver, espérame, ¿cómo si estabas tú demandando 30 y hoy pides 60? Resulta que muchas gasolineras compraban el huachicol. Okay. Compraban, entonces complementaban esos 30 con los otros 30. Y como le cerraron la llave en ese momento al huachicol, pues ellos ocupaban más gasolina para vender y entonces lo estaban pidiendo. ¿Cómo ves ese ejemplo? No, la verdad es que son temas bien importantes y bueno, lo que comentas del huachicol, yo creo que fue una noticia que todo el mundo escuchamos. Y bueno, para que vean que son de esos temas donde algunos contribuyentes, algunas personas lo hacen para evadir impuestos. Por eso les digo que ahorita es un tema importante el tema de la comprobación fiscal, porque la autoridad ahora sí que dice, todos son culpables hasta que me demuestren lo contrario. Y eso es algo bien importante y delicado a la vez, José Luis, porque entonces quiere decir que los que sí hacemos bien las cosas, los que apenas empezamos y queremos contribuir a los impuestos y demás, pues la autoridad ya puede presumir que quizás tu actividad no es real. Entonces, la verdad sí es delicado en ese sentido para que tengamos la precaución de sí tener todos los elementos para que podamos comprobar que nuestra operación es real. Para no, evitar, como dicen ahora sí que todos os vamos a pasar, igual todos vamos a tener la responsabilidad, ¿no? Sí, De hacerlo. claro. Oye, voy a interrumpir un poquito porque aquí te mandan unos saludos. Está Ivonne Flores, felicidades, te dice colega, desde Tala, Jalisco. Adal González, saludos también. Diego López Obando, sí, excelente desempeño, licenciada Esther. Gracias. Diego López Obando, nuevamente felicidades por tu gran ponencia. ¿Qué tal, Ay, gracias. Y otra vez Diego López Obando, TV Jalisco debe de tener invitados preparándose interesantes como el que está el día de hoy. Bueno, quiero decirles y comentarles que sí tenemos bastantes invitados de gran peso, de gran calidad, ya que Televisora Jalisco y sus programas estamos comprometidos con la cultura. Es la razón por la cual está el día de hoy también la licenciada Estercita con nosotros y vamos a darle adelante. Claro que sí, porque son muchos temas. Claro. Bueno, entonces, otro tema también importante, no menos importante porque todo es trascendental en este tema fiscal, es el tema de la obligación de registrar el buzón tributario. José Luis, no sé si has escuchado este tema de que el buzón tributario, anteriormente solamente el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, nos decía que teníamos esa obligación de registrarlo, ahora ya no. Ahora también el Seguro Social, los que son patrones, tienen la obligación de registrar el buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? El buzón tributario es el medio de comunicación que hay entre la autoridad y el contribuyente, porque la autoridad nos quiere tener, nos tiene que tener controladitos, ¿no? No quiere que nos salgamos del carril. Entonces, es ese medio de comunicación, por lo tanto, la autoridad dice, necesito que te des de alta en el buzón tributario. Para efectos de las personas morales, tenemos hasta el 31 de este año para registrarnos, es una obligación. Los que son personas físicas, bueno, todavía hay prórroga, sin embargo, yo recomiendo que lo más pronto que se pueda, registremos el buzón tributario. Y la verdad es algo muy sencillo, simplemente es entrar a la página del SAT, hay un apartado que dice buzón tributario y ahí registramos nuestro correo electrónico y nuestro número de celular. Posteriormente nada más hay que confirmar ese correo, confirmar el mensaje del celular y en automático ya tenemos registrado nuestro medio de contacto con la autoridad. Fíjate que ahorita que manejas este tema, a lo mejor para muchas personas, personas físicas, les cuesta trabajo cuando ya son mayores de edad poderse registrar. Entonces aquí hay algo bien interesante.
Por ahí en casa deben de tener un sobrino, un nieto, un hijo, que sí maneja las cuestiones digitales, por ahí el aparatito. Así Le es. pueden decir, Claro. y como tú bien lo acabas de comentar, se meten al portal, siguen las instrucciones tal cual como está ahí Así y es. van a dar con el tema como ellos lo que les está pidiendo. Así es. La solicitud, vamos. Lo llenan, le dan, le suben y ya están registrados. Así es, y algo importante, se supone que cada contribuyente debe tener contador. Digo, mínimo, ¿no? Un contador que le lleve la contabilidad, que le cumpla con estas obligaciones fiscales. Eso es bien importante, no dejarlo. Ahora, algo bien importante también, yo digo, recalco muy importante porque todos son temas importantes, ¿verdad? Pero bueno, la autoridad nos va a mandar esa notificación vía electrónica. Anteriormente las notificaciones eran personales, ¿no? Bueno, siguen habiendo notificaciones personales, sin embargo, la autoridad lo que está haciendo es, para efectos de tener menos notificadores, de tener menos empleados y toda la carga patronal, porque al final de cuentas también la autoridad es patrón, ¿no? Lo que están haciendo es tener esas notificaciones electrónicas. Por lo tanto, a través de ese buzón tributario, la autoridad va a enviar las notificaciones. Puede ser, a lo mejor la primera va a ser que ya tienes habilitado el buzón tributario, esa va a ser la primera notificación. Pero si, por decir algo, compraste una mercancía o algún producto o algún servicio y te va a tu proveedor a cancelar la factura, en automático te va a llegar un mensaje a tu buzón tributario donde dice: el proveedor está solicitando que aceptes la cancelación de la factura. Entonces, es algo también bueno, hay que verlo de manera positiva, ya que si, por decir algo, el proveedor malamente o no sé, con efectos de cancelar esa operación, pues nosotros estemos enterados. O sea, que sepamos que en este caso el proveedor nos quiere cancelar la factura, ¿no? Y tú decides si la aceptas o no la aceptas. Y como esas son varias notificaciones que la autoridad te puede hacer, en caso, por decir algo, que no pagara los impuestos en tiempo y en forma, la autoridad te va a enviar un acto administrativo. ¿Qué es esto? Pues es un acto de la autoridad, ¿no? Donde te dice, por ejemplo, José Luis, no pagaste los impuestos en tiempo y me debes tanto. Por lo tanto, es importante que estemos al pendiente de esos correos electrónicos. Primero te va a enviar la autoridad un correo a tu correo electrónico que registraste en el buzón tributario, y posteriormente tú entras a la página del SAT y checas tu buzón tributario. Los que tengan ya contador, pues son los que por lo general están al pendiente de ese buzón, ¿no? de ese mensaje. Y bueno, ahorita me gustaría también comentarles que dentro de los cambios de la resolución miscelánea fiscal, aumentó la tasa de recargos para esos contribuyentes morosos que no pagan los impuestos en tiempo y en forma, pues la autoridad los está castigando con aumentarles la tasa de recargos. Ahí va. Por allá, por ese lado quería entrar. Okay. Primeramente, terminamos el 2025. Por ahí quedaron muchos rezagados, muchas personas que no cumplieron con sus obligaciones tributarias. En este año que inició, hay prórrogas, hay condonaciones de multas y recargos. ¿Qué hay? ¿Qué ofrece el SAT para estas personas morosas que no pagaron o de plano les van a cortar el cuello? Qué bueno que lo dices, José Luis. Bueno, comentarles que sí aumentó la tasa de recargos. Antes que empecemos al tema de recargos, es importante que sepan que las obligaciones fiscales tienen un periodo. Siempre se pagan, o por lo general se pagan, al mes siguiente posterior. ¿Qué quiere decir? Si José Luis facturó 100 millones de pesos en el 2000, por ejemplo, no sé, en febrero del 2026, él tiene que pagar sus impuestos hasta el mes siguiente, que sería el 17 de marzo del 2026. La autoridad siempre da un mes para que paguen los impuestos. En este caso está bien, ¿no? No los pagamos luego los pagamos hasta el mes siguiente posterior. Sin embargo, dependiendo, hay como un regalo que la autoridad da, que dice, ok, es como un estímulo, ¿no? Si dice, a ver, si no puedes pagar el 17, dependiendo de tu dígito verificador, o sea, de tu dígito del SAT, dan más días, ¿no? Para que puedas pagar. Pero ¿qué pasa
con esas empresas que no pudieron pagar o no pudieron, no quisieron o demás pagar los impuestos en tiempo y en forma, la autoridad los castiga, ¿no? Y la autoridad que te dice, bueno, no pagaste impuestos en tiempo y en forma, te voy a cobrar un recargo. Y ese recargo hasta 2025 era de 1.47 y para 2026 ya aumentó a 2.05. Ay, se fue arriba. Se fue arriba, así es. Entonces, bueno, como recomendación, pues pagar los impuestos en tiempo y en forma para evitar este tipo de recargos. Y bueno, aquí quiero comentarles algo también trascendental en esta resolución miscelánea fiscal, es el tema de la garantía fiscal. No sé si han escuchado, José Luis, este tema de la garantía fiscal. A ver, explícanos, Esthercita. Perfecto. Bueno, la garantía fiscal es lo que la autoridad nos pide para poder acreditar que vamos a pagar los impuestos. Pero ojo, o sea, veamos cómo la autoridad nos da un beneficio, pero luego al final de cuentas no lo quiere cobrar. Porque dice, a ver, ok, no puedes pagar tus impuestos, vamos teniendo una garantía fiscal de un crédito fiscal. Bueno, antes de todo esto, vamos por partes. Si un contribuyente no pagó sus impuestos el día 17, ni pagó los impuestos después de los días que la autoridad nos da como de gracia, pues ya estaríamos hablando que es un pago extemporáneo, porque no pagamos en tiempo y en forma. ¿Qué hace la autoridad? Nos cobra recargos y nos cobra la actualización de ese impuesto. Ok, la actualización del impuesto se calcula o se genera de cuando se debió de haber pagado a la fecha que lo vas a pagar. Porque la autoridad no se queda así, o sea, nos quiere cobrar todo, ¿no? O nos cobra todo. Pero ¿qué pasa si además de eso, pues no pagamos, entonces la autoridad llega, revisa, si es que la autoridad ve que ese contribuyente no está contribuyendo a los impuestos, entonces pudiera generarnos un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal, pues hay que pagarlo. Entonces la autoridad dice, bueno, me vas a pagar el crédito fiscal, pero necesito una garantía de que me lo vas a pagar. Entonces, pues la verdad pues estamos hablando que si un contribuyente no está pagando, probablemente es porque no tenga ingresos. Probablemente es porque a lo mejor tuvo problemas económicos de flujo en su empresa o alguna otra razón y pues no puede pagar. Entonces, ¿cómo me pides una garantía, no? Entonces, probablemente si la empresa tiene bienes, pues la puede dar en garantía. Pero estamos hablando que pide una garantía similar al crédito fiscal. Entonces, ¿tú cómo ves ese tema, José Luis? Algo difícil porque realmente a veces, sobre todo con los emprendedores, no se calcula bien lo que va a pasar con la empresa que estás creando y así quizás empezaste a producir bastante sin haber hecho un estudio de mercado, por ejemplo. Exacto. Entonces tienes tus stock de mercancías hasta el tope, pero no tienes efectivo. Así es. Y ahí es donde te metes ya en un problema también para pagar tus propios impuestos, quiero pensarlo. ¿O qué pasa, por decir algo, si algún trabajador pues no era un buen elemento y sin embargo va y te demanda? Entonces, como abogado, pues el abogado tiene que acreditar que efectivamente a lo mejor sí fue una renuncia voluntaria, ¿no? Que no fue un despido. Sin embargo, el trabajador alega que efectivamente fue un despido. Bueno, pues ahí son temas laborales, ¿no? Pero vaya que sí causa problemas para los pequeños empresarios, una demanda de ese tamaño. Exacto. Porque te descapitaliza. Exacto. Y más digo, aquí voy a hacer un paréntesis, por ejemplo en el centro de conciliación, que anteriormente era junta laboral, ahorita ya es centro de conciliación laboral, pues los conciliadores tienen como ya casi, o sea, es como regla para ellos que le tienes que pagar casi mes y medio al trabajador, cuando en realidad a veces ni siquiera fue un despido, o sea, fue realmente una renuncia voluntaria. Y pues bueno, ahí pues malamente las empresas pequeñas son las que están padeciendo del tema de flujo. ¿O qué pasa a veces cuando la empresa, como lo comentabas, tiene un stock muy alto porque ya tiene un compromiso de entregarle al proveedor y el proveedor no le paga? ¿O qué pasa si el proveedor le paga pues a crédito? Entonces estamos hablando temas de flujo. Sí, sobre todo porque esas pequeñas empresas que inician no trabajan mediante créditos.
igual porque van iniciando, entonces pues difícilmente les van a hacer un préstamo bancario y cosas de eso. Entonces, con el poco capital que tienes, inicias. Entonces es algo difícil cuando tienes un problema de esta índole. Así es, y bueno, aquí sería cuestión de checarlo con la autoridad, acercarse a la autoridad y decirle la situación, ¿no? Sin embargo, pues malamente a veces la autoridad no entiende esos temas porque ya ahorita desafortunadamente todo es digital. Por ejemplo, si tienes algún crédito fiscal o alguna obligación que no la has pagado, pues tienes que sacar cita en el SAT y a veces las citas están muy lejanas, tardas como a veces, si bien te va, 15 días, 20 días, un mes, entonces las citas están muy espaciadas, el SAT no te da la cita luego. O si quieres checar, por ejemplo, un tema de orientación fiscal para ver cómo se encuentra tu empresa, pues la verdad sí tardas mucho, ¿no? Entonces, como que actualmente ya no hay un medio de contacto electrónico, telefónico o por correo electrónico, ya ahorita todo es digital. Todo es digital, ahí sí te metes en un problema también. Así es. Porque así es, sí es mucho el tiempo que va a transcurrir ahí. Exactamente, y bueno, comentarles ahorita que pues de todo lo que hemos platicado son temas importantes que debemos de tener en cuenta. Actualmente, hablando de las obligaciones fiscales de las personas morales y las personas físicas, en el caso de las personas morales, en el mes de marzo se tiene la obligación de presentar la declaración anual. ¿Qué es la declaración anual? Es una declaración que se presenta respecto a los ingresos que se obtuvieron del ejercicio fiscal, que estamos hablando de enero a diciembre del 2025, así como los egresos que se tuvieron durante ese periodo. Entonces, en este mes de marzo, a más tardar el 31 de este mes, los contadores tienen la obligación de presentar dicha declaración y que se debe de presentar, José Luis, respecto al ejercicio anterior. Si se fijan, vamos atrasados, ¿no? O sea, nos da la autoridad un mes para los pagos mensuales y nos da prácticamente un año y 3 meses para el siguiente, de la que es en este caso la declaración anual. Respecto a las personas físicas, tienen la obligación de presentar dicha declaración anual en el mes de abril. El 30 de abril es el último día para que las personas físicas presenten la declaración y en este caso estamos hablando que es el gran número o la gran población de lo que comentábamos al principio, de los que contribuyen al gasto público, ¿no? Que son las pymes. Entonces, dentro de las personas físicas que van a presentar su declaración, el grueso de la población son asalariados. Son los que más presentan su declaración y los que si tienen más deducciones pueden solicitar saldos a favor. Eso está bien. Me es. gustaría que ampliaras un poquito más ese saldo a favor que muchas gentes lo desconocen totalmente. Claro que sí. Muy bien, bueno, como les comentábamos, las personas físicas pueden ser empleados que tributan en el régimen de sueldos y salarios. Estamos hablando, te voy a explicar como el nivel de los regímenes. Sueldos y salarios, que son los más bajitos, los que solamente tienen dicha obligación. Estamos hablando del régimen simplificado de confianza, que son las personas físicas que obtienen ingresos hasta 3.500.000 y luego siguen, por ejemplo, personas físicas con actividad empresarial y profesional, que en este régimen entrarían los abogados, los contadores, los doctores, los médicos y demás profesiones, ¿no? También entrarían las pequeñas empresas que tienen, por ejemplo, un negocio de herrería, una papelería, los pequeños, que anteriormente eran el régimen de incorporación fiscal, pero bueno, ya ahorita cambió al régimen simplificado de confianza. Y posteriormente, bueno, serían otro régimen, pero de otros ingresos y demás, ¿no? De arrendamiento también es otro régimen importante, las personas físicas que tienen su casita y que las ponen a rentar, ¿no? Entonces, también ellos entran. Entonces, bueno, aquí les voy a explicar de manera breve que tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración. Y bueno, aquí recomendación, pues sí les recomiendo que busquen un contador, porque a veces la autoridad manda anuncios y dicen, no te preocupes, tú solo lo puedes presentar. Sin embargo, el contador lo que hace es que revisa si tus gastos, si tus deducciones cumplen con los requisitos fiscales. Entonces, pues aquí recomendación, pues sí acercarse a alguien que tenga el conocimiento. Y que sepan que no es caro. Exacto, que no es caro. Para los pequeños no es caro, o sea, le va a salir más caro hacerlo, presentarlo y estar echando vueltas. Así es. A donde quieras y gustes.
porque no va a quedar bien, no va a cuadrar. Así es. Entonces, si un profesional les ayuda, en este caso, Estercita, Así tiene es. ese buen servicio. Si gustas, por favor, dales tus... Claro que sí. Bueno, estamos en Homar Consultores, tenemos la página que es www.homarconsultores.com.mx, también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y cualquier servicio fiscal, contable y asesoría legal, pues estamos a la orden. Me especializo en el tema fiscal, derecho administrativo y bueno, también un poquito de tema familiar. Entonces estamos en la página. Sí, aquí hay, ahorita que dice cuestiones legales, a ver, vamos a pensar que por ahí hay muchos morosos que no han pagado ni quieren pagar. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Esto no amerita cárcel o sí amerita cárcel? Qué bueno que lo comentas. Bueno, la autoridad ha ido avanzando en el tema de la fiscalización. Primero, como dicen las llamadas a misa, ¿no? Primera llamada, José Luis, no has presentado tu declaración, ya sea anual o mensual. Segunda llamada, José Luis, ya tienes un crédito fiscal. Ok, José Luis no hace caso. Tercera llamada, la autoridad empieza a ejercer sus facultades de comprobación. ¿Esto qué quiere decir? Una auditoría. Va, te revisa, te determina el crédito fiscal, José Luis no paga, bueno, pues entonces la autoridad tiene reglas y dentro de sus reglas dice, si no me presentas más de 3 declaraciones en un periodo, que en este caso sería dentro de un año, o sea, del ejercicio fiscal, y si además no me presentas tus declaraciones anuales, pudiera meritar cárcel. La verdad es que ese es uno de los temas que también pudiera, en este caso, pues, del tema penal, pero otro tema que también la autoridad lo quiere llevar al tema penal es el tema de las facturas, de las factureras. En el caso, por ejemplo, de los EFOS y los EDOS que yo les comentaba al inicio, también la autoridad, pues ya prácticamente con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales viene ese tema, ¿no? De los delitos fiscales. Ya está tipificado. Exacto, está tipificado y la autoridad lo considera como un delito fiscal. Otra cosa importante es el tema del domicilio fiscal. Anteriormente, la autoridad iba a revisar el domicilio fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un contribuyente se da de alta, manifiesta un domicilio fiscal. Entonces, la autoridad va y verifica que efectivamente José Luis se encuentre en ese domicilio fiscal. Pero, ¿qué pasa, José Luis? Hay algunas empresas que son ficticias, que solamente dicen, no, pues creamos la empresa, manifiesto que este es mi domicilio, y cuando la autoridad va, pues resulta que es una casa habitación o resulta que es un predio no localizado porque pues ni siquiera es casa, ¿no? O oficina. Entonces la autoridad lo que está haciendo actualmente también es cancelar esos sellos. ¿Esto qué significa? Si la autoridad va y verifica que no es tu domicilio fiscal, ya te cancela tus sellos para facturar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no puedes facturar. Porque para poder emitir una factura, un contribuyente tiene que tener su firma electrónica si es persona física y si es persona moral, certificados de sellos digitales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sin esos archivos no puedes facturar. Y si la autoridad te lo cancela, pues menos. O sea, entonces la autoridad cada vez va cerrando los caminos, como bien lo mencionabas, José Luis. Fíjate, ahorita me acordé, parece chiste, pero fue una realidad. Lo que tú comentas de que te va cerrando, pues, Hacienda, todos estas argucias de algunas personas. Cuando Peña Nieto fue su campaña, recuerdo que a muchas personas, a muchos acarreados, les prometieron dinero en un monedero electrónico. Entonces, daban domicilios fantasma. Y cuando fueron a buscarlos, pues no existía tal cosa. Y las personas, me di cuenta de este tema porque aparecieron por televisión abierta reclamando su dinero que les habían prometido. Entonces, pues no apareció nadie, pues ¿de dónde sacaban ese dinero? Los engañaron, fue un vil engaño. Y aquí precisamente llegaba a pasar mucho eso, de los domicilios que la gente proporcionaba y que no existían. Así es. A veces podemos decir o pensaríamos que el tema del domicilio fiscal es un tema irrelevante, sin embargo no es así. Importante, y como tip yo les sugiero que si van a crear una empresa, ya sea persona física o persona moral,
analicen muy bien, se acerquen con los profesionales, ya sea con un contador o con un abogado, para que les digan exactamente qué características debe tener ese domicilio, porque la autoridad ahorita, de verdad, créanme, que ya no es como antes. Antes creabas una empresa y fácil ibas al SAT, la dabas de alta y todo, y ahorita ya no. Ahorita para crear una empresa, la verdad sí es más tiempo y más requisitos, que debe estar el socio actualizado, uno de los socios o los dos socios o los socios que sean deben de estar al corriente con las obligaciones fiscales, debe de tener un domicilio localizado, obviamente la empresa también, ahora te piden estado de cuenta bancario y demás requisitos, ¿no? Entonces, como recomendación, sí acercarse a alguien que les pueda asesorar cómo crear esas empresas y sobre todo, pues estar al corriente con las obligaciones fiscales. Así como contextualizando todo lo que hemos platicado, Esthercita, quiere decir que la resolución miscelánea fiscal es como una guía Así es. para el contribuyente. Así es. Exactamente. La resolución miscelánea fiscal, como les comentaba, aparte de ser una guía, es las reglas del juego. Como por decir algo cuando decimos, no, pues que llegar temprano y, por ejemplo, si quieres hablar, alza la mano, ¿no? Aquí son las reglas donde la autoridad te dice, si vas a emitir comprobantes fiscales, tienes que cumplir los requisitos que menciona el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el cual debe de contener nombre de la persona, en este caso emisor o receptor, código postal, definir también el domicilio, el RFC y demás, ¿no? Así, son como las reglas, lo que te va diciendo. Por ejemplo, no sé, si vas a emitir una factura de público en general, debe de cumplir tales requisitos. Ahí te va diciendo efectivamente la guía, ¿no? Pero la guía viene en las leyes especiales, porque hay leyes generales y leyes Así especiales. es. Entonces, la resolución miscelánea fiscal son esas reglas o lo que le faltó a la autoridad manifestar en las leyes. Tenemos varias leyes, en este caso ya les había mencionado, pero bueno, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el Código Fiscal de la Federación, que es ese código donde también mencionan pues varios temas, ¿no? Que pueden ser también las multas y demás cosas. Entonces, la resolución miscelánea es eso que le faltó a la autoridad poner en la ley y esas reglas de cómo la autoridad nos va a fiscalizar. Entonces, ha habido varios cambios, también para las donatarias autorizadas, para todos los regímenes vienen, ¿eh? O sea, nadie nos salvamos, en el régimen en el que nos encontremos, la autoridad te va poniendo como esos lineamientos. Otra última pregunta, quizá, en esta nueva miscelánea fiscal de este año 2026, ¿hubo nuevos impuestos o nada más hay algunos cambios? Muy bien, no hay nuevos impuestos porque los impuestos tradicionales o los que comúnmente pagamos todos es el impuesto sobre la renta, que este impuesto grava a los ingresos. ¿Qué quiere decir? Si por decir algo José Luis tuvo ingresos por 50,000 pesos en el mes, pues le va a aplicar, dependiendo, si es persona física, le aplica una tabla, una tarifa, si es persona moral, pues una tasa, que es del 35%, ¿no? Si, por ejemplo, es que depende del régimen, es cómo se calcula el impuesto, sí, pero va directamente a los ingresos. En el caso, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, este es un impuesto que pagamos todos, que es el 16%. Aunque a veces cuando nosotros compremos, por ejemplo, en alguna tienda, que yo les comentaba, por ejemplo, la de abarrotes o cualquier otra tienda, que a lo mejor nosotros no pedimos factura, pero ya en ese precio ya incluye el IVA. O sea, no vamos a la tiendita y decimos, me da 1 kilo de huevo y el de la tienda te dice, son 50 pesos más IVA, te dice son 56. En esos 56 ya incluye el IVA. Entonces, esa tasa la pagamos todos, aunque a veces no la vemos reflejada en una factura porque no solicitamos factura. Sin embargo, todos pagamos el 16%. Está otro impuesto que es el IEPS. Este impuesto grava a todo lo que son, como quien dice, lo que son los bocadillos, todo lo que contiene gasto calórico, bueno, contenido calórico, perdón, que la autoridad aumentó los impuestos para este año y desde el año antepasado hizo el aumento en las tasas
porque según el estudio y según la exposición de motivos de esta ley, mencionaba que la finalidad era evitar la obesidad, que las personas ya no consumieran tantos pastelillos y demás. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que pues no podemos evitar comer refrescos, cigarros, alcohol, todos alcohol. esos se les grabó con una mayor cantidad de recursos. Así es. Pero pues yo creo que la gente lo sigue consumiendo y con más ganas. Así es. Y tú dices, ¿de dónde sacan dinero? Pues fíjate que se sigue vendiendo, pero bastante ese refresco negro por ahí que está en las tiendas. Así es. Pero demasiado ese veneno. Bueno, quisiera que dieras nuevamente tus redes sociales y tu Claro. número, porque ya nos vamos a retirar, Esthercita. No, pues gracias, José Luis, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y cada vez que me invitas, la verdad me falta tiempo para hablar de Yo más sé que temas. sí. Pero bueno, yo sé que el tiempo apremia y bueno, agradecerles a todos ustedes por su tiempo de escucharme, de compartir con José Luis esos temas importantes. Y bueno, yo me encuentro en las redes sociales como www.homarconsultores.com.mx, también en Facebook y en Instagram como Homar Consultores. Y pues me despido, mi nombre es Esther Jorge Martínez y quedo a la orden, José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, como ustedes ya vieron, este programa es de suma importancia el día de hoy con la licenciada Esther Jorge Martínez. Creo que nos veremos en una emisión más de Pulso Nocturno para la siguiente semana. Muchísimas gracias que nos atendieron y nos acompañaron. Y los que no nos acompañaron en vivo los esperamos posteriormente. Así es. Muchísimas gracias, Gracias a Esthercita, que todos. estuviste en Pulso Hasta Nocturno. luego. Hasta pronto. Bye, amigos. Hasta luego, bye.